Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas. Como cada semana vamos a empezar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad me acompaña José Carlos, Américo y Keren, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer, que ustedes ya lo conocen, que corresponde a que el objetivo de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio de difusión de información respecto al mercado global y definitivamente también a nivel local. Luego esta es nuestra agenda, que ustedes ya también la conocen, corresponde a realizar un análisis primero del entorno macro global, luego a nivel local, y finalmente vemos una parte corporativa, ¿no? Y esta semana vamos a hablar de dos compañías que son UNACEM y Aceros Arequipa. Entonces, lo primero que corresponde es ver la parte macro a nivel global. De hecho, si ustedes siguen los mercados, están al tanto que ha sido una semana con caídas, sobre todo el jueves, ¿no? A nivel de las tecnológicas principalmente, que tuvieron algunas caídas el Nasdaq cayó más de un 5%, si mal no recuerdo, ese día, pero luego el viernes ya terminó cerrando plano, entonces no ha sido una caída tan pronunciada, ¿no? Pero bueno, sobre esto y también sobre el tema de commodities, cómo el oro cerró a la baja, pero el cobre cerró bastante fuerte la semana, nos va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante, durante la semana. Gracias, Daniel, y muy buenos días a todos. En efecto, esta semana las principales bolsas cerraron a la baja, principalmente tras la ola vendedora de acciones tecnológicas en Estados Unidos, que fue relativamente contrarrestada por un alza en las acciones financieras el día viernes. Al inicio de la semana hubo mucho optimismo tras la entrada en vigor de la división de acciones de 5-1 en Tesla y de 4-1 en Apple, una movida que había sido anunciada semanas atrás y que buscaría incentivar el ingreso de más inversionistas que ahora podrán adquirir acciones de esas compañías a un menor costo. Sin embargo, durante la semana muchos inversionistas aprovecharon las elevadas cotizaciones para tomar ganancias en las acciones y también en tecnológicas como Facebook, Amazon y Google, lo que resultó en una caída de estas últimas, mientras que las financieras se vieron favorecidas por un aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos de 10 años, lo que es positivo para los bancos, quienes se endeudan en corto plazo y prestan a largo plazo. Ahora, ¿qué se puede concluir de estos movimientos? Primero, hay opiniones que consideran que esta caída sería solo una pequeña corrección atribuible a la toma de ganancias, pero que no afectaría la tendencia favorable de la bolsa respaldada por baja tasa de interés y posibles estímulos por parte de la Fed o el gobierno en el futuro. Segundo, hay otro grupo de inversores que esperan algo de volatilidad debido a las elecciones de noviembre y a un posible aumento en los contagios ahora que comienza la temporada de otoño y invierno y que los estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones en Estados Unidos. No obstante, jugaron un papel importante en la reunión de la FED del día 15 y 16 de septiembre, donde se espera den claridad sobre qué tanto tiempo y en qué magnitud estarán baja la tasa de interés y si habrá algún estímulo monetario a la vista. En otras noticias, la próxima semana volverán a sesionar los senadores y congresistas de Estados Unidos y se espera que haya algún progreso en las negociaciones sobre el estímulo que hasta ahora siguen estancadas. Por otro lado, anunció nuevas reglas para la exportación de tecnologías sensibles, particularmente análisis de textos y reconocimiento facial, lo que podría tener implicancias en la venta de operaciones de TikTok en Estados Unidos y empresas similares a Estados Unidos, pues ahora requerirán el visto bueno de China. Finalmente, el viernes salió la noticia de que China podría reducir su exposición o vender bonos de Estados Unidos debido a las tensiones entre los países. Recordemos que China es el segundo tenedor de bonos más grande en el mundo, de tenedor de bonos estadounidenses, por detrás de Japón. No se sabe en qué magnitud lo hará y si es que lo hará, pero podría tener alguna implicancia sobre los precios y los retornos de los bonos estadounidenses. Siguiente lámina, por favor. Respecto a los indicadores económicos publicados en la semana, resaltamos los datos positivos del PMI manufacturero de China y también el PMI de servicios. La data de Caixin, que es una empresa privada, fue mejor que la esperada el día lunes, mientras que el dato oficial fue ligeramente menor, pero igual manteniéndose en territorio de expansión. En Estados Unidos hubo también datos positivos relacionados al PMI manufacturero del ISM en el mes de agosto, que fueron publicados el día martes, que cubre tanto empresas privadas como públicas, y de pedidos de fábrica en el mes de julio publicados el miércoles.
Asimismo, se observó una subida menor que lo esperado en las nóminas de empleo registradas tanto por el ADP, que es una fuente privada, como del Buró de Estadísticas de Empleo, que es una fuente oficial, y que fueron publicadas el martes y el viernes, lo que estaría relacionado con la demora en el paquete de estímulo por parte del gobierno. No obstante, la tasa de desempleo de Estados Unidos, que fue publicada el día viernes, muestra una caída a 8.4%, lo que ha sido valorado favorablemente por Jerome Powell en una entrevista radial que brindó ese mismo día, pero igual reiterando su posición de cautela por la senda de recuperación de la economía estadounidense. Siguiente lámina, por favor. Eh, Estas noticias también tuvieron impacto positivo sobre la cotización de los metales. Por un lado, el oro cerró la semana a la baja tras el fortalecimiento del dólar, esto debido a toma de ganancias y datos positivos de órdenes de fábrica y del empleo de Estados Unidos, pero estuvo atenuado por las expectativas de baja tasa de interés por parte de la Fed. Mientras que el cobre tuvo una buena semana tras la data positiva de actividad manufacturera en agosto en China, que vimos previamente con el dato del PMI, y la caída en la producción de cobre de Chile de 4.6% interanual en el mes de julio. Asimismo, los inventarios en Londres volvieron a caer en la semana y esta vez a mínimos de 15 años, impulsados por la demanda de China, que es el principal consumidor de cobre en el mundo. Eso sería lo principal por el panorama internacional y muchas gracias a todos por su atención. Ok, perfecto, gracias José Carlos. Sí, de hecho, muy interesante lo del cobre, que como hemos comentado las últimas semanas, ¿no? Está a precios bastante buenos para los productores. Se ha visto ya a partir de estos días cierto reflejo en la cotización de las acciones mineras como Cerro Verde. No obstante, creemos que todavía están rezagadas en función de la caja que generan a estos precios, ¿no? Que es Cerro Verde está, bueno, si analizamos el precio, alrededor de entre 750 y 800 millones de dólares por año, ¿no? Pero bueno, creemos que eso todavía no se refleja en el precio de la acción y sobre eso con más detalle vamos a entrar definitivamente en el seminario, al cual vamos a invitarlos también más adelante. Ahora, respecto a la parte local, bueno, acá vamos a comentar un poquito el tema del presupuesto público que ha planteado ya el MEF y también cómo va el tema de las vacunas, ¿no? Que seguro muchos están al tanto ya el tema de la vacuna china que se va a empezar con el ensayo clínico y hay también otras de distintas fuentes, distintos laboratorios que también están justamente por cerrar acuerdos o ya han cerrado acuerdos con el gobierno peruano para empezar también sus propios ensayos clínicos de la fase 3 en nuestro país. Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle Américo. Así que hola, Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Gracias, Daniel. Buenas tardes con todos. Durante la semana, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley del presupuesto público para el año 2021, el cual consta de una suma de 183.000 millones, un 3.2% más respecto al presupuesto público del año previo. De este monto total, los recursos asignados a educación se incrementaron en 4%, llegando a un nivel de 32.000 millones, y en salud se incrementó 13%, en el cual también se llegó a un nivel de 21.000 millones. Respecto a salud, es necesario precisar que 19% del monto asignado será destinado básicamente hacia la ayuda en la adquisición de medicamentos y oxígeno. Asimismo, durante la semana, el presidente de la República anunció la aprobación de un proyecto de ley que otorga facilidades para el otorgamiento de las pensiones en la ONP. Este proyecto consta de 6 medidas, las cuales son la entrega de pensiones por 250 soles a partir de 10 años de aportes y de 350 soles a aquellos que cuenten con 15 años o más de aportes. Asimismo, brindar una pensión adelantada a aportantes con 50 años de edad y 25 años de aporte. Por otro lado, se busca reducir los criterios y acelerar el proceso de aprobación de las pensiones para discapacidad o invalidez, y asimismo permitir que aportantes trabajen mientras reciben su pensión. En tanto, también se está buscando de alguna manera flexibilizar los requisitos para reconocer aportes de los trabajadores, los cuales están desde el sistema desde 1999, si mal no recuerdo, y finalmente garantizar las pensiones a los trabajadores independientes mediante la flexibilización de condiciones de los aportes.
Si nosotros consideramos estas medidas, adicionalmente a que se incluirán alrededor de 1.2 millones de afiliados al segundo bono universal por 760 soles, y se otorgará además un bono universal que irá alrededor de 560.000 pensionistas más o menos, los cuales también son por un monto de 760. Si sumamos todas estas medidas, los cuales podrían contemplar alrededor de un costo de 13.000 millones de soles, los cuales naturalmente tendrían que ser financiados por recursos del Estado. Por otro lado, perdón, también se ha visto que la ministra de Economía, pues, durante la semana respondió las 82 preguntas en la interpelación del Congreso. Esta interpelación que se centró en las acciones tomadas por su cartera frente a la pandemia del COVID-19, la entrega de bonos, obras de construcción y entre otros temas. Además, es necesario precisar que esta interpelación no quedó concluida, ¿no? Y la cual se va a retomar el día lunes 7 de septiembre. De acuerdo a lo que mencionó también Daniel, respecto a los ensayos clínicos, Sinopharm llegó a Perú para iniciar la fase de ensayos, la tercera fase, con los cuales va a contar con 6.000 voluntarios, ¿no? Ya entrando al plano del COVID, el número de contagiados por COVID-19 alcanza los 676.000, de los cuales el 22% se encuentra activo, el 74% ya se ha recuperado y el 4% ya falleció a causa del COVID, ¿no? Es necesario precisar que si consideramos la evolución diaria de los casos, para ello nosotros tomamos en cuenta una media móvil de 7 días de la evolución diaria de nuevos casos, nuevos decesos y recuperados, los cuales se pueden visualizar en la parte derecha inferior de la lámina. En ello podemos observar que los decesos diarios han ido retrocediendo y el número de nuevos casos de COVID-19 también ha ido retrocediendo, mientras que el número de recuperados se ha ido incrementando. De hecho, si consideramos el famoso RO, encontraríamos que la tasa de contagio se encuentra en 1. En líneas generales, podemos decir que respecto al COVID-19, que hubo una mejora importante en el control del COVID-19 a partir del 20 de agosto en adelante. Para pasar a la siguiente lámina, por favor, Daniel. Entrando a los datos económicos, durante la semana, el día martes, se publicó el IPC de Lima, bueno, el IPC del Perú en general. Este dato es utilizado para tomar decisiones de política monetaria, el cual tuvo un retroceso en términos mensuales de 0.11%, explicado en buena medida por la contribución negativa del rubro alimentos y bebidas. En tanto, en términos anuales, el índice de precios alcanzó una variación de 1.69%. Es el segundo dato menor del año, ¿no? Por el lado de la balanza comercial, que se ve en el gráfico de la derecha superior, en julio registró un superávit de 899 millones de dólares, monto mayor en alrededor de 300 millones respecto al dato de junio, y por encima de 216 millones respecto al mismo mes del año previo. Este superávit estuvo explicado principalmente por el incremento de las exportaciones tradicionales, el cual considera en promedio, o en buena parte, las exportaciones de cobre y oro. Si consideramos estos dos metales, hemos visto que el precio del oro y el cobre ha ido evolucionando de manera positiva, en línea con una demanda china sólida y un menor riesgo por el lado de la oferta, lo cual se reflejó en el precio del cobre. Asimismo, si consideramos la incertidumbre, lo cual se ha visto reflejado en el oro, de hecho alcanzó máximos históricos. Tomando en consideración esto y asimismo las fases de reapertura de la economía, que benefició principalmente a las minerías, lo cual también de hecho se puede ver en los índices, en el índice del sector minero, que se ha recuperado mucho más rápido que el índice general. Considerando estos elementos de efecto volumen, efecto precio y del efecto de la fase de reapertura de la economía, también se ha visto una mejora en los términos de intercambio, ¿no? Que se puede ver en la línea del gráfico de la derecha superior. Además, durante la semana se publicó las expectativas de la economía a 3 y 12 meses, los cuales podemos ver en el gráfico de la izquierda inferior, los mismos que muestran un ligero avance, donde las expectativas a 12 meses básicamente continúan en el tramo optimista,
mientras que a 3 meses, a pesar de la mejora, aún se encuentra en el tramo negativo. En tanto, en el gráfico derecho tenemos la evolución de la demanda de electricidad, dato que nos da una idea de cómo se está desenvolviendo la economía durante la pandemia. Este gráfico nos muestra, o en este gráfico podemos observar que durante el mes de mayo y junio, en línea con la fase 1 y fase 2 de la reanudación de actividades económicas, se dio una recuperación un tanto más acelerada si lo comparamos con el mes de julio y agosto. De ello podemos inferir que de cara a los datos del PBI de julio y agosto, este presentará una recuperación. No obstante, será en menor medida respecto a la recuperación que se presentó en mayo y junio, ¿no? Con lo que básicamente el valle se estaría encontrando en el mes de abril, con la caída más fuerte, ¿no? Y de hecho a los siguientes meses también se va a ir recuperando, pero a un ritmo más lento. Muchas gracias por su atención. Los dejo con Daniel. Perfecto, gracias, gracias Américo. Sí, definitivamente el sector minero es uno de los que se está recuperando mucho más rápido. Yo también me acuerdo que lo comentamos en nuestro último seminario. Y bueno, está apoyando muchísimo la gran recuperación, sobre todo en el precio, ¿no? El oro en máximos históricos, tocando máximos históricos, y el cobre con una recuperación en V clarísima, ¿no? Que ya por encima de $3 por libra. Así que, y por cierto, creemos de que esos factores todavía no están interiorizados del todo en distintas empresas mineras. Ahora, por el lado corporativo, yo les voy a comentar las principales noticias que han ocurrido durante esta semana. En realidad, bueno, ustedes ya conocen de que la mayor parte de las compañías ya reportó sus resultados del segundo trimestre, entonces ahora hay solamente algunas noticias coyunturales. Bueno, una de las primeras es por el lado del CIER Perú. Los que son, o bueno, somos accionistas, estamos al tanto de que la compañía realizó, ¿no?, una devolución por reducción de capital social. Lo que hizo fue, bueno, básicamente entregar 27 centavos, pero convertido a dólares, y hubo una amortización por ese factor de acciones, ¿no? Entonces, al final esto básicamente lo que está haciendo la compañía es devolver efectivo a los accionistas. La estructura en realidad, para el accionista minoritario el cambio es nulo, el efecto es nulo, en principio no afecta para nada al negocio en sí, simplemente la compañía está de alguna manera acomodando su estructura de capital, y bueno, y está beneficiando al accionista con una entrega en efectivo, ¿no? Creemos de que esto en realidad, como les comentaba, no tiene ningún efecto en el propio negocio, y es más, por cierto, ahora ustedes saben que la compañía tiene una política de reparto del 100% de utilidad de libre disponibilidad, la reparte año a año, y entonces ahora, si es que antes repartía, por ejemplo, 90 millones entre 1.228 millones de acciones, ahora lo va a hacer entre 880 millones de acciones, ¿no? Un aproximado, no es el número exacto, pero es un aproximado. Entonces el dividendo por acción ya no será 7 centavos, sino será cercano a 10, por ejemplo. Entonces al final, eh, siempre y cuando, obviamente, la compañía retome esos niveles de generación de beneficio, luego pasando esta etapa de la pandemia, de que el segundo trimestre definitivamente va a ser malo, por lo que ha estado paralizado gran parte de ese periodo, cuando eso se normalice, el dividendo por acción que va a estar entregando va a ser muchísimo más alto, ¿no? Lo cual al final va a ser puede ser un catalizador para los accionistas, ¿no? Les parece interesante. Ustedes saben nuestra opinión sobre CIER, la hemos seguido ya varios años, la hemos recomendado también desde hace varios años. Es una acción que está claramente todavía infravalorada, ¿no? Para el flujo que genera, realmente esta empresa sigue estando muy barata y ni siquiera cotiza su nivel de valor en libros, ¿no? Lo cual nos parece un poco extraño por parte del mercado, porque una compañía que genera un ROE en un escenario normalizado de 11-12%, al menos debería cotizar a su valor en libros, ¿no? No por debajo. Pero bueno, es un tema también de que el mercado la vaya conociendo poco a poco y vaya destapando ese valor, como se ha realizado desde que nosotros hemos empezado a seguirla, que fue por ahí por el 2017, 2018, ¿no? Los que están al tanto y nos han seguido desde el inicio. Ahora, por el lado de UNACEM, bueno, salió una clasificación de riesgo, la cual la vamos a comentar en un minuto con un poquito más de detalle, pero donde, bueno, básicamente se ratifica su clasificación, pero se ha cambiado la perspectiva de estable a negativa, lo cual de hecho está vinculado con el entorno económico desde el COVID. Pero lo vamos a comentar con un poquito más de énfasis en un minuto.
Luego, por el lado de Aceros Arequipa, también se lee una noticia en un diario respecto a que la compañía había realizado una exportación de palanquilla a China, ¿no? Lo cual era bastante interesante, ¿no? Que un productor peruano esté exportando acero a China, aunque bueno, hay que tener en cuenta que es palanquilla y que no es un producto con valor agregado realmente, ¿no? El valor agregado está, porque la palanquilla es el producto, es un subproducto, ¿no? Que sale del proceso de la acería, pero que todavía no ha pasado por la laminación, por ejemplo, ¿no? Que es el proceso por el cual se obtiene la barra de construcción. Entonces es un subproducto curioso que China está importando, probablemente porque los productores no se dan abasto, podríamos ser esa nuestra conclusión y necesita importar, y lo cual también, por cierto, nos puede llevar a pensar de que China va a invertir muchísimo en infraestructura, y eso también está favoreciendo bastante el precio del cobre, no lo podemos relacionar por ese lado. Pero también sobre Ceros Arequipa los voy a comentar en un par de minutos con un mayor detalle. Y la última noticia relevante que encontramos es por el lado de Graña y Montero, que también una nota salió que por un informe de auditoría de su auditor, que es Mood Perú, se plantea de que la empresa podría verse en el escenario de tener que pagar como reparación civil más de, bueno, aproximadamente 280 millones de soles al Estado, ¿no? No obstante, por cierto, este monto es un aproximado. La reparación se va a determinar por cada caso en el cual la compañía está siendo involucrada como responsable. Y al final también hay que tener en cuenta que la empresa en un inicio solamente aprovisionó alrededor de unos 80 millones, ¿no? Como una posible reparación civil. No obstante, es probable que ese monto sea muy, muy poco significativo al monto real que va a tener que verse, que se le va a asignar y va a tener que pagar, ¿no? Y entonces esto también es un posible riesgo. Podría ser también para la transacción que se piensa llevar a cabo por la OPA que les comentamos también la semana pasada por ese private equity brasilero, y todo el tema en sí de los juicios en los cuales está incluida la compañía, ¿no? Por lo cual todavía no hay ninguna claridad. La empresa tiene la intención de ser colaborador eficaz, pero la firma todavía no está realizada. Y les comentábamos, ¿no? Que por un lado está buscando ser colaborador eficaz con un fiscal, que era Germán Juárez, que eso lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero por el otro está el fiscal Pérez, que está pidiendo que la compañía nunca más pueda contratar con el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay algún tipo de contradicción entre qué realmente va a terminar resolviendo la fiscalía, qué es lo que realmente pide de la empresa, y es todo un tema, una nube gris ahí alrededor de la empresa, que como les comentaba, no nos permite a nosotros, por ejemplo, tener una idea eh, clara de cuál es el futuro de esta compañía y si es que realmente se puede extraer valor del mismo, ¿no? De hecho, Graña tiene unos negocios muy interesantes, como la parte de infraestructura, que genera mucho flujo y es bastante recurrente, porque tiene contratos de largo plazo, pero son justamente concesiones con el Estado, ¿no? Y si es que estamos seguros de que la empresa jamás va a poder contratar nuevamente con el Estado, entonces esos concesiones final también pierden valor. ¿Por qué? Porque, bueno, porque entendemos de que cuando se vence el plazo, simplemente no se va a renovar, ¿no? Entonces son distintos factores de que afectan la tesis en esta compañía y por eso es que les comentamos que por nuestro lado no nos sentimos cómodos con todo ese ambiente de poca claridad respecto a lo que finalmente va a ocurrir con esta empresa en el mediano a largo plazo. Ahora, luego de lo comentado, vamos a pasar a ver las dos empresas que les había adelantado al inicio. La primera es una SEM, donde vamos a comentar básicamente la clasificación de riesgo que salió de apoyo. Y aquí nos va a ayudar Keren y ella nos va a comentar básicamente los puntos más relevantes de esta clasificación que salió durante la semana. Así que hola Keren, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todos. Con respecto a UNASEM, Apoyos y Asociados ratifica la clasificación. Sin embargo, cambia de perspectiva estable a negativa debido a que principalmente se ha visto afectado por un entorno económico adverso generado por el COVID-19. Se espera que el impacto del COVID en el crecimiento de la economía peruana sea significativo, en menos 14% para el 2020 en un escenario base, según estimaciones de Apoyo Consultoría, a mayo del 2020, siendo la mayor caída en los últimos 100 años.
Esto obviamente repercutiría en la economía de las empresas y de las familias, afectando la capacidad de consumo de las personas. Entre las medidas que ha tomado la compañía debido al estado de emergencia, se han cerrado sus operaciones a partir del 15 de marzo y recién han reiniciado el 20 de mayo. Y con respecto a la liquidez, el consumo, se ha propuesto utilizar el consumo del inventario de LinkedIn antes de reiniciar sus operaciones en hornos y suspender el CAPEX, excepto en los proyectos que finalicen en el 2020. Además de suspender las reparticiones trimestrales de dividendos, recalcar que se debe indicar que UNACEM cuenta con un amplio acceso a líneas de crédito y ha adquirido financiamiento para asegurar la cobertura del servicio de su deuda en el 2020. Debido a los efectos del COVID-19, el sector construcción presentaría una contracción de alrededor 44% en el 2020 y un crecimiento de 13% en el 2021, según estimados de Apoyo Consultoría. UNACEM también presentó una disminución en sus ventas de 14.2% y de su EBITDA de 19.6% respecto al primer trimestre de 2019. Además, con respecto al liderazgo en el mercado de UNACEM, cuenta con una significativa participación en el mercado de 46% aproximadamente y cuenta con una estructura de costos que le permite lograr amplios márgenes. También cuenta con una ubicación con su planta en Lima, lo que le permite tener una ventaja competitiva frente a sus competidores, ya que la mayoría de proyectos de construcción del país se encuentran en Lima. Además, con respecto a marzo del 2020, el indicador de apalancamiento incrementó a 5.3 a nivel nacional y a 3.8 a nivel consolidado. Los ingresos consolidados incluyen a Celepsa, la compañía eléctrica, y a Draxcement de Estados Unidos, y los cuales han continuado operando con normalidad durante el 2020. Con respecto a las inversiones y adquisiciones que ha realizado la compañía, en el 2014 se concretó la compra de Lafarge Cement en Ecuador, lo cual aumentó su participación en 24%. También en el 2018 se adquirió Cementos Portland por $28.1 millones. Es por ello que se prevé que la compañía cuente con la capacidad para atender la demanda local de los 4 o 5 próximos años. Con respecto a las ventas de cemento, ha disminuido con respecto al primer trimestre de 2019 en menos 11.2%. Con respecto a la venta de concreto, ha disminuido en menos 6.8%, y con respecto a la venta de energía y potencia, disminuyó menos 3.1%. Respecto a las ventas netas, disminuyó menos 8.9%. Con respecto a la utilidad operativa, disminuyó menos 15.5%, y con respecto a la utilidad neta, disminuyó menos 55.7%. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Daniel. Ok, perfecto, gracias, gracias, Keren. Sí, es cierto, en el tema de UNACEM le está afectando, bueno, en general a todo el sector construcción, ¿no? La poca claridad respecto a la recuperación de la demanda, aunque como los hemos comentado también anteriormente, bueno, Cementos Pacasmayo era bastante optimistas, bueno, pero sobre todo enfocado a su región, ¿no? Y también porque está involucrada claramente en el plan de reconstrucción, ¿no? Lo cual no está tanto en la zona de influencia de UNACEM, pero también es cierto que, por ejemplo, UNACEM tiene subsidiarias como Drake en Estados Unidos que sí han estado operando con normalidad, ¿no? No obstante, ustedes también conocen nuestra opinión sobre UNACEM. El punto en contra allí es la elevada deuda que presenta, ¿no? Es bastante alta, bastante exposición al tipo de cambio también, por cierto, y entonces esta alza en el dólar de los últimos meses que hemos visto, que ha llegado prácticamente a máximos de 18 años, si mal no recuerdo, por los 3.60, al final también le pegan el beneficio contable por una pérdida por diferencia de cambio, ¿no? Entonces, todos esos factores
en sí afectan a la compañía y por ahí es que podemos comentarles que no está dentro de nuestro portafolio recomendado, por ejemplo, ¿no? Ahora, por el lado de Aceros Arequipa, yo les voy a comentar sobre esta compañía. Como les había adelantado, salió una nota bastante interesante respecto a que la compañía había exportado unas 40.000 toneladas de palanquilla a China y que, bueno, ellos indican de que están empezando, es un primer paso como para ganar espacio en ese mercado. No obstante, como les había comentado también, la palanquilla es un subproducto, ¿no?, que sale de la acería, no es realmente un producto de valor agregado. El valor agregado sería exportar una barra de construcción o un perfil, porque allí es donde ya pasó por el proceso de laminado, ¿no? O lo otro es donde sí hay mucho valor agregado, y es la segunda parte que les quería comentar, es el tema de la ingeniería de detalle, ¿no? Es esta estructura, estas estructuras que produce Aceros Arequipa, que son prearmados de vigas, columnas, que se realizan para que lleguen ya justamente solo para colocar en obra, ¿no? Entonces, esto sí realmente es algo que de bastante valor agregado, que entiendo que en el Perú solamente lo hace Aceros Arequipa, esto no lo hace CIER Perú, por cierto, y esto lo hace Aceros Arequipa a través de su subsidiaria que es TSC, ¿no? Entonces, con ello, por cierto, sí podríamos identificar que Aceros Arequipa tiene una ventaja competitiva en nuestro mercado, y esto ellos indican de que les va a permitir también entrar a otros mercados como Chile, Brasil, Panamá, entre otros países, ¿no? Habían indicado que en Chile hicieron la construcción de un nuevo aeropuerto y que ahí habían implementado justamente esta ingeniería de detalle, ¿no?, lo cual es bastante interesante. Así que bueno, siempre tener en cuenta ello. Ustedes saben que también Aceros Arequipa en su momento estuvo en nuestro portafolio modelo. No obstante, durante el rebalanceo de marzo, ¿no?, con la etapa de la crisis, se retiró la compañía porque creíamos que había un catalizador en Cierre Perú, que era el tema de la devolución de aportes. Y al final fue lo correcto. Cierre Perú ha tenido un mejor comportamiento en bolsa que Aceros Arequipa. No obstante, hay que tener bien claro de que a largo plazo quien está dando los primeros pasos para tener una ventaja competitiva y para crecer es Aceros Arequipa, ¿no? Y no lo está haciendo Cier Perú. Cier Perú está básicamente ya ha revertido una situación de pérdidas de años anteriores y ahora está como que devolviendo esa situación, está devolviendo gran parte de lo que genera al accionista, no está tomando un lado distinto. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque el principal accionista es Yerdao, y a Yerdao le conviene que le entre toda esa caja, ¿no? Claramente. No obstante, Aceros Arequipa sí está tomando otro rumbo y de que probablemente haga de que en el largo plazo sí sea una compañía con una mayor rentabilidad, ¿no? Ahora, lo último que les quería comentar sobre la empresa es de que, bueno, ustedes lo conocen, lo hemos comentado varias veces, de la nueva acería que está construyendo en la planta de Pisco, donde ya hasta el momento han ejecutado un 70% de la inversión y que se tiene planeado de que termine en el primer trimestre del 21, ¿no? Una inversión un poco mayor a 200 millones de dólares. Ahora, también para el 21 tienen planeado colocar una nueva planta de tubos, algo también interesante, y para el 22 esto de realizar la inversión para ya centralizar todos sus almacenes, ¿no?, en una sola locación que estaría en Lurín. Ahí tomarían unos 100.000 metros cuadrados, si mal no recuerdo, en todo un terreno que tienen ahí de 25 hectáreas, ¿no? Entonces eso también les va a permitir un tema de ahorro en costos logísticos, ¿no? Claramente. Entonces, ahora, ¿por qué también Aceros Arequipa hoy en día no está en el portafolio? Porque, bueno, también es cierto de que la deuda que tiene la compañía ha aumentado muchísimo, tienen bastante deuda de corto plazo. Ellos indicaban, siempre se le ha cuestionado por qué, por ejemplo, no emitían un bono y reperfilaban esa deuda para más largo plazo. Y ellos, bueno, decían de que lo hacen porque han tomado un leasing y los pagos, las amortizaciones, calzan con los flujos que ellos esperan generar cuando ya la acería entre en producción, ¿no? Entonces, eso era el argumento de ellos. En nuestra opinión, probablemente sería un poquito más prudente reperfilar esa deuda y llevarla a largo plazo, pero bueno, al final, si ellos ya tienen un plan de flujos ya proyectados y eso calza con su calendario de amortizaciones, entonces, bueno, se entiende también la decisión que han tomado, ¿no? Pero bueno, ese es un factor también de que a nosotros nos causa cierta objeción, ¿no?, con esta compañía, y también es por ello de que creemos se ha visto un poquito rezagada en función de CIER Perú, ¿no?, que, bueno, que todos sabemos que no tiene deuda,
Aunque en el circular de la SMB, por cierto, CIER Perú indicó de que en abril tomó un préstamo, ¿no?, de unos 45 millones, que lo ha prepagado en julio para reducir la tasa de ese préstamo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a comentar, por cierto, con más detalle en nuestro seminario, ¿no? En nuestro seminario de inversión le vamos a comentar efectivamente a esa compañía. Entonces, con esto, bueno, esa era la idea, comentarles sobre Aceros Arequipa. Nuevamente, reiterar de que claramente Aceros Arequipa está tomando otro rumbo que CIER Perú, y a largo plazo es lo más probable, y se ve por los hechos, de que genere ventajas competitivas que le permitan obtener un mayor rendimiento, pero a largo plazo, ¿no? En el corto sí le va a estar afectando mucho el tema de la deuda, y que realmente se ejecute, según lo establecido, su plan de inversión en la nueva serie. Este es el calendario para las próximas 2 semanas. Recuerden que nuestro webinar es ahora quincenal, y por lo tanto nos vamos a ver todavía el sábado 19, y esto es para que tengan en consideración los principales indicadores que saldrán en las próximas 2 semanas. Y por cierto, lo último era invitarlos tanto al módulo 2 que inicia hoy, de análisis de estados financieros, donde revisamos, por cierto, casos de empresas listadas en bolsa. Es lo interesante. Todo lo basamos en casos de empresas reales, que empieza hoy, y si están al tanto nos pueden escribir por Facebook o también por correo. Bueno, les ha llegado la invitación por correo, así que al mismo podría responder, y estamos ahí para coordinar con ustedes. Y también el 19, por cierto, se va a realizar nuestro 5º seminario bursátil, ¿no?, oportunidades de inversión, donde, como les he adelantado, lo que hacemos es revisar un panorama a nivel global y local, y luego empezar a revisar nuestro portafolio modelo, ¿no?, como las variaciones que podemos hacer, cambios en pesos o adiciones o retiros de algunas compañías, y explicando siempre por qué realizamos esas modificaciones, ¿no? Así que los invitamos a ambos eventos, y siempre les enviamos por invitación por correo. Si están interesados, de hecho nos pueden comentar por allí o también por el Facebook de Invalor. Así que con ello, bueno, ya pasamos a la parte de preguntas, y aquí nos va a ayudar Keren. Gracias, Daniel. La primera pregunta es con respecto a la noticia de Poderosa. Había bajado su producción en junio y en julio. ¿Se sabe por qué? Si ya se levantó la cuarentena. Ok, gracias por la pregunta. Sí, es correcto. La producción de oro de Poderosa ha caído en junio y julio, lo cual está en contra de lo que está ocurriendo con el resto de compañías, donde el valle, o sea, el punto más bajo fue en mayo, y luego han recuperado prácticamente niveles anteriores, ¿no? En realidad, la compañía no ha explicado o no ha dado un detalle que por qué ha ocurrido ello, y realmente no hay una noticia con la cual les podemos comentar que pueda dar sustento a ese evento. Pero lo que podríamos nosotros especular es de que lo que les hemos comentado antes también sobre Poderosa, ¿no? Poderosa, de lo que produce en general, un 30% de lo que trata en planta corresponde a acopio que hace de artesanales, ¿no? Entonces, quizás por ahí puede estar la explicación. Quizás los artesanales se han visto afectados en su propia producción, y por lo tanto el acopio ha disminuido, ¿no?, en estos 2 meses. Esa podría ser una explicación. Lo otro que podría explicar sería que la compañía está tratando a un menor nivel en planta, o sea, menores toneladas por día, porque quizás se está implementando nuevos protocolos de seguridad, quizás hay varios contagios en planta, no lo sabemos, la empresa no lo ha comunicado, así que también sería una especulación, pero podría ser esas dos opciones, ¿no? O bien es un tema de que están implementando protocolos de seguridad más estrictos, y por lo tanto están aguantando un poquito su nivel de producción ellos mismos como una medida de seguridad, o lo otro es que tenga que ver por el lado del acopio de los artesanales, ¿no? Esas serían las dos opciones, pero bueno, no hay nada confirmado al respecto, y estaremos saltando si sale alguna noticia de la compañía. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿cómo ver el panorama de Bacus? Hasta ahora la acción ha seguido cayendo. Actualmente está
en 19 soles la acción y se entiende que el consumo ha caído considerablemente debido a la cuarentena. Ok, gracias. Sí, es correcto, Bacus ya está por los 19 soles y le está afectando lo que también hemos comentado, ¿no? El tema de que ahora no solo todos estamos tratando que están prohibidas las reuniones, etcétera, o eventos donde se consumía en gran cantidad cerveza, pero es que ahora básicamente también se está desalentando el consumo personal prácticamente de cerveza. ¿No? Estamos viendo ahora la publicidad que está saliendo por parte del gobierno para que las personas puedan tomar conciencia de los efectos del COVID, lo cual obviamente todos estamos de acuerdo con ese tipo de campañas, evidentemente, porque lo primero es la salud, eso lo tenemos todo clarísimo. Pero también, si lo vemos desde el punto de vista, bueno, ya desde un accionista de Bacus, por ejemplo, pero podríamos entender de que eso está también, se está tratando de desalentar el consumo de cerveza, el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, esto claramente va a afectar la demanda, eso lo tenemos todo bastante claro. Pero la pregunta es, ¿qué tanto? ¿No? ¿Qué tanto nivel se va a ver afectado? Eso hoy no podemos tener una cifra clara al respecto. Lo interesante va a ser los resultados del tercer trimestre, porque en el segundo el volumen cayó más de un 60%, pero porque ahí también la planta estuvo parada, ¿no? Entonces realmente no es algo, no nos muestra del todo solamente un efecto de demanda, ¿no? También está ahí un efecto de oferta, de que la compañía no pudo producir. Pero ya en el tercer trimestre la planta básicamente está operando con normalidad. Ahora eso también entre comillas, porque la propia empresa indicó de que estaban tomando bastantes protocolos estrictos y por lo tanto no iban a operar al 100%, pero sí una capacidad bastante alta. Y acá vamos a ver realmente cuál es el efecto de la caída en la demanda de consumo de cerveza, ¿no? Hay que estar al tanto de ello. Para los que participaron en nuestro módulo de valorización en el semestre anterior, saben cuál es nuestro objetivo aproximado en Bacus, que, bueno, en comparación al precio de hoy, habría un potencial atractivo, pero definitivamente no estábamos incluyendo esta caída que podría ser bastante significativa en el consumo, ¿no? Y bueno, y habrá que ver hasta cuándo puede continuar, ¿no? Quizás pueda continuar hasta que ya tengamos una vacuna aquí, que sería a mediados del próximo año, o al primer trimestre, o entre el primer y segundo trimestre del próximo año, lo cual sería un plazo bastante amplio, ¿no? De restricción en consumo. Habrá que estar al tanto de ello, no, hoy en día no tenemos una claridad al respecto, pero bueno, eso definitivamente va a seguir impactando el precio de la acción. Y bueno, hay que estar al tanto sobre todo de los resultados del tercer trimestre para ver realmente cuánto ha afectado la demanda. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, esto dijo ayer Powell. Creemos que la economía va a necesitar tasas de intereses bajas que apoyen la actividad económica por un periodo de tiempo largo. Se medirá en años. Sin importar lo que tome, estaremos ahí. ¿Cómo influirá esto en las mineras? José Carlos, ¿nos Gracias, podrías Keren. apoyar? Sí, gracias, Keren. Bueno, la baja tasa de interés en largo plazo tiene efectos positivos sobre la cotización del oro, que es un activo que suele ser usado para coberturar la inflación. Un episodio similar se ha visto tras la crisis financiera de 2007-2008, donde la Fed bajó la tasa de interés a mínimos históricos y mantuvo su estímulo monetario, el quantitative easing, por el cual compró bonos para bajar tasa de interés del mercado. El oro en ese tiempo tuvo un desempeño favorable hasta el anuncio del tapering en el año 2012, que es cuando la Fed había dicho de que haría un descenso en la compra de bonos. Ahora, si la Fed anuncia nuevos estímulos en el futuro que reduzcan la tasa de interés del mercado, podría ser favorable para el oro. Asimismo, habría que resaltar también un escenario de mayor inflación, que suele ser favorable para empresas que estén endeudadas, en la medida de que la deuda en términos reales, es decir, la deuda descontando inflación, podría reducirse. Pero eso también va a depender de cómo está compuesta la deuda de las empresas, ¿no? Cuál es el plazo y en qué moneda se encuentra. Gracias, Karen. Gracias, José Carlos. La siguiente pregunta es, ¿qué nos pueden comentar con respecto a la deuda de Aceros Arequipa? Ok, gracias. Bueno, ya lo comenté. El tema con la deuda de Aceros Arequipa es de que tiene una parte bastante significativa de forma corriente, o sea, de corto plazo, porque está financiado por leasings, ¿no? Entonces, eso es el punto en contra de la compañía, pero también les comenté de que ellos indican
de que eso se ajusta a su generación de flujos y que también está calzado con su calendario de amortizaciones, ¿no? Entonces, por ello no consideran eso como un problema y por ello, por ejemplo, no emiten un bono y reperfilan esa deuda, ¿no? Pero bueno, es una decisión por parte de la gerencia Cero Arequipa y veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona ello y si es que realmente logran realizar la inversión según de la nueva serie con el calendario que tienen establecido, que es el primer trimestre del próximo año, entonces bueno, no deberían tener ningún problema en empezar a cumplir con los pagos de esa deuda que han tomado, ¿no? De corto plazo. Gracias, Daniel. También, Daniel, indicaste que el precio de algunas acciones mineras aún no interiorizan el incremento de los precios de los metales. Con respecto a tu opinión, ¿cuáles serían estas? Ok, gracias por la pregunta. Sí, en nuestra opinión, empresas como Cerro Verde no están capturando del todo esa alza en el precio del cobre. Quizás acá les comentamos también antes, ¿no? Estaba afectando un poco el tema en sí de la región, o sea, de Arequipa, que estaba ellos en cuarentena, y bueno, ya salieron ellos de la cuarentena en general, y que en realidad era como un foco de COVID en ese momento Arequipa, ¿no? Pero en principio ya esto se estaría revirtiendo. Luego está el tema de que la propia Cerro Verde no ha retomado el nivel de operaciones al 100% todavía, están siendo bastante cuidadosos con ello, están en un 80%, eso también se ve en los resultados de julio, por cierto. No están retomando niveles de 100% porque, bueno, están implementando sus protocolos de seguridad de manera estricta, ¿no? Entonces están siendo bastante conservadores por ese lado. Así que eso también creemos que es bueno, porque bueno, efectivamente sería mucho más negativo retomar el 100%, no tomar protocolos de seguridad buenos, que al final se contagie la tercera parte del campamento y se tenga que cerrar el mismo, ¿no? Por esa situación, por ejemplo. Entonces creemos que es bastante conservador, nos parece adecuado lo que está haciendo Cerro Verde, pero también consideramos de que el mercado quizás no está interiorizando del todo el precio con el cual está hoy el cobre, que es más de $3 por libra. Y como les comentaba, a precio al cual Cerro Verde, si analizamos, genera más de 800 millones de dólares por año, ¿no? Y la empresa capitaliza 7.000 millones, lo cual es muy, muy barato, en nuestra opinión. Y también el hecho de que Cerro Verde en año y medio va a tener cero deuda y todo ese flujo lo va a repartir el accionista, ¿no? Lo cual va a ser una acción de una productora de bajo coste, sin deuda y con una inversión ya realizada y por lo tanto lo único que tiene que hacer es una parte de una producción bastante estable, ¿no? Con leyes ya a nivel de reservas súper estables, sin caídas y con un nivel de producción del triple de que tenía en el 2015, para lo cual justamente hizo la ampliación de su tratamiento en planta. Entonces, por eso que nos gusta bastante Cerro Verde y creemos que no está interesado del todo el precio. Y otra acción que también, que bueno, ya la comentamos para lo mismo, el club, por cierto, pero les podría comentar así de forma muy breve el tema de Minera Corona, que creo que es una minera polimetálica muy, muy interesante, está muy barata y que también brinda exposición al cobre y también a la recuperación del zinc, ¿no? Entonces, y también, por cierto, exposición a la plata. Y creemos que es una opción mucho más segura, entre comillas, siempre entre comillas, porque minería, ustedes saben que son bastante volátiles esas acciones, normalmente, pero que por ejemplo tiene cero deuda, ¿no? En comparación con otras polimetálicas que podrían ser Trevali o Minera Volcan. Entonces, es una gran diferencia. Una empresa que tiene cero deuda y que te genera en free cash flow 25 o 30 millones, frente a otra que tiene más de 600 millones de dólares en deuda y también te genera 20 millones de dólares en free cash flow, porque tiene que invertir en CAPEX más de 180 millones, porque tiene que reponer reservas, ¿no? Que es el caso de Volcan. Entonces, esa es una gran diferencia que para nosotros hace de que Minera Corona sea una opción muchísimo más atractiva que otras mineras polimetálicas. Gracias, Daniel. Con respecto a algo breve sería sobre el panorama de las mineras de oro y plata en el Perú. Ok, perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad en nuestro mercado, mineras de oro y plata hay muy poquitas, netamente. Bueno, la principal creo que todos sabemos es Buenaventura, que tiene bastante exposición a la plata, una tercera parte casi de los ingresos, que ha ido bastante bien, ha recuperado mucho. No obstante, bueno, ustedes también saben nuestra opinión sobre Buenaventura, que tiene una deuda un poco significativa allí en el balance.
y tiene bastante irregularidad en los niveles de producción. Eso es lo que también es un punto en contra de la compañía. Normalmente en los últimos años no ha cumplido con sus objetivos de producción que se ha planteado a inicios de año. Entonces es algo a tener en consideración. Luego está Poderosa, que es la que te brinda básicamente 100% de función a oro. No obstante, está el tema de lo que también comentábamos, ¿no? De que en junio y julio visto caída su producción, con lo cual no tenemos una explicación de la empresa y podemos aventurarnos a decir que es un tema de protocolo de seguridad, o bien puede ser que está afectando el tema de acopio de los artesanales, ¿no? Podría ser. Pero como la empresa no hay mucha información que brinda el mercado, entonces no tenemos ningún dato objetivo al respecto, ¿no? Y después, realmente, mineras de plata u oro no hay más en nuestro mercado. Hay juniors, ¿no? Como esta minera IRL, que le hemos comentado varias veces, el potencial que tiene la empresa. Está Bear Creek, que tiene el proyecto Corani, que es de plata, y que está buscando financiamiento para ese proyecto, por cierto, que es algo muy importante. Recuerden, un proyecto puede tener un valor presente neto de 1.000 millones, pero puede tener un CAPEX de 1.500, ¿no? Y acá el tema está cómo tú consigues el financiamiento para esos 1.500 millones para construir tu proyecto. Esa es la gran clave. Un proyecto que no pueda conseguir financiamiento vale cero, porque simplemente no lo vas a poder llevar nunca a producción. Y luego tenemos las polimetálicas que tienen exposición a la plata, ¿no? Como Volcan, Trivali, Corona también, pero no hay un jugador así 100% de plata, ¿no? Y para eso ya tenemos que irnos ya al mercado extranjero. Entonces, bueno, todos sabemos que el oro está prácticamente en máximos históricos y la plata está por los $27 por onza. Entonces son precios muy buenos y que van a verse reflejados, de hecho, en el tercer trimestre ya de este año. Y por eso las polimetálicas deberían tener buenos balances, pero nosotros favorecemos siempre a las cuales tengan un balance más sólido, ¿no? Como el caso de Corona, que les comentaba que no tiene deuda, y que por ello todo el beneficio va a ir hacia el accionista, ¿no? Eso es lo que nos gusta bastante. Gracias, Daniel. Ya para terminar, la última pregunta. ¿Qué proyecciones se tiene para Ferreycorp? Ok, gracias por la pregunta. Y con esta terminamos. Para Ferreycorp, bueno, les hemos comentado varias veces. Ustedes saben que Ferreycorp está en el portafolio modelo, es una de las principales posiciones, le hemos comentado desde marzo, que nos parecía que estaba baratísima, cotizando a la mitad su valor en libras, cuando jamás había cotizado a esos niveles. En nuestra opinión, el mercado estaba siendo demasiado negativo con la empresa, porque claramente uno de los primeros sectores en recuperarse iba a ser minería, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso se ha visto reflejado ya de alguna manera en el precio de la acción. Está el tema también del dividendo que van a repartir. Por ello, en nuestra opinión, nos sigue gustando Ferreycorp porque el negocio se está recuperando muy rápido. Se lo comentaron en el segundo trimestre también, el call que realizaron. Y ello, ya, de alguna manera es cierto que ya se ha visto reflejado porque se ha ido de 1.15 a 1.80, pero creemos que todavía hay bastante potencial, alrededor de un 30 o 40%, pero que ya va a ir mucho más ligado por ejemplo, que se anuncie la construcción ya de nuevos proyectos, ¿no? Ya todos sabemos de que Ferreycorp es proveedor de Mina Justa y que Mina Justa ya está en la parte final de la construcción, que Yabeco ya se está retomando y va a tomar entre 1 año y medio, 2 años de construcción. Y la idea acá, los catalizadores para Ferreycorp va a ser, bueno, que se anuncie ya de forma más significativa el tema de mayor inversión pública en grandes proyectos de infraestructura, donde participa la compañía, y también en nuevos proyectos mineros, ¿no? Que será también un principal catalizador para la empresa. Entonces, con ello, bueno, culminamos la presentación del webinar. Muchas gracias por su participación. Recuerden que recordamos la invitación, por cierto, para el módulo que inicia hoy. Vamos a enviar la invitación, ya la tienen por correo. Y también para el seminario que se realiza el próximo sábado 19 a las 7 de la noche, ¿no? Nuestro seminario de inversión, donde compartimos nuestro portafolio modelo. Entonces, con ello sería todo por esta semana. Nos vemos el sábado 19. Muchas gracias por su participación y espero que se encuentren bien en salud en casa. Así que muchas gracias. Nos vemos el sábado 19.